Y aprovechando la historia de Kevin, quisiera platicarles esta historia en la cual me vi involucrado gracias a esta confianza que generamos, a veces de manera involuntaria, con ustedes radioescuchas. Llegó una llamada de un niño muy angustiado. Se llama Omar, o vamos a nombrarlo Omar. Este niño de apenas 9 años empezó a registrar cambios muy drásticos en su conducta. No quería hacer tarea, no quería ir a la escuela, tenía actitudes agresivas y lo que dejaba asombrados a todos en su casa es que dormía armado. Era continuo que encontraran debajo de su almohada desde martillos, cuchillos o incluso piedras. ¿Qué le pasaba a Omar? Vivía todos los días una pesadilla. En el salón de Omar asistían 2 adolescentes que ya no tienen edad para estar conviviendo con niños. Tienen 16 años cada uno, con antecedentes de grafiteros, con antecedentes vandalísticos. Más sin embargo, estaban integrados a la comunidad infantil en esta primaria. Por la edad tendrían que estar cursando la preparatoria. Más sin embargo, todavía no salen de la primaria. ¿Qué pasaba con estos dos tipos? Te lo platico después del break. Por su evidente superioridad física, estos dos jóvenes destacaban dentro del salón, pero destacaban para mal. Resulta que a todos los niños, pero en especial a 3, los tenían amenazados con hacerles daño. ¿De qué manera? Golpeándolos. Y para hacer más real su historia, llevaban a la escuela tiros, balas, cartuchos útiles. Y les decían que ellos pertenecían a un cártel que dominaba la ciudad. De no darles lo que les pedían, pues las balas eran la advertencia de que una vez terminaría en su cabeza. Estos 3 niños vivían atemorizados del diario a todas horas, incluyendo fuera de la escuela. Las cantidades que les pedían eran de 200 hasta más de 1,000 pesos por semana. Si no cubrían esa cantidad en efectivo, la tenían que cubrir con electrodomésticos, con joyas, con algo que se pudiera empeñar o vender. Por consiguiente, en la casa de Omar se empezaron a perder cosas. Las alcancías empezaron a bajar misteriosamente, las cadenas o joyas que se dejaban cerca desaparecían, una plancha, un taladro, y todo esto que desaparecía no se veía materializado en algún beneficio para Omar. La crisis en su casa empezaba a agravarse y de una manera seria. Aquí no acaba esto, continuamos después de este tema. Es en este punto donde entro en la historia. Omar, desesperado, decide hablar a la radio y contármelo todo. No hay la confianza suficiente en sus padres para relatarles lo que está pasando. La maestra la califica como insuficiente para detener a estos dos. Ya no tiene a qué recurrir porque en su casa él comienza a ser el principal sospechoso de los robos. Amenazado por un lado de golpearlo, en su casa hostigado por su bajo rendimiento y por las cosas raras que empieza a denotar su actitud. Hablar conmigo le sirvió solamente como desahogo. Pero eso no era suficiente. Los papás de Omar tenían que enterarse por lo que estaba pasando todos los días su hijo. Esto se descubrió, o esta bomba finalmente reventó, porque estos jóvenes fueron a visitar al negocio de los padres de uno de los niños involucrados y le fueron a exigir 600 pesos para ese momento. Él iba a saber de dónde lo sacaba, pero ellos ese momento, por esa visita, se iban a llevar 600 pesos. Con lo que no contaban estos dos es que la mamá del niño escuchó toda esta conversación y toda esta amenaza. Y aquí da un giro total la historia. Te lo platico después de este track. Eso es Matutino Máxima. En primera instancia, los papás salieron enfurecidos a correr a este par y denunciar lo que estaba pasando en la escuela. Reúnen a los papás de los niños involucrados, empiezan a hacer un recuento de actitudes y los 3 niños presentaban las mismas conductas. Si esto que te estoy platicando te estresa, imagínate lo que generaba en Omar con 9 años de edad. Esto no ocurrió en otro país, no ocurrió en otro estado, ocurrió aquí. Me encantaría decirte que es un capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero no es así. Ayudamos a Omar en lo que pudimos, no solamente lo que yo le podía aportar, sino la gente que conozco y que podía sacarlo de este lío. Un maestro de educación física, una amiga que estudia psicología, para tratar de encauzarlo nuevamente en el punto que se quedó antes de recibir estas agresiones. En la reunión con los directores y los padres de familia, acordaron expulsar a estos dos jóvenes. La mamá de uno de ellos suplicaba que no fuera así, que al pedirle explicaciones de por qué esa conducta, su hijo argumentó que él también era amenazado por gente más grande que le pedía dinero y la única manera de sacarlo o de obtenerlo era extorsionar a niños menores que él. ¿Cierto o no? Esta reunión sirvió para sacar a flote las conductas previas a esto. Y es cuando nos enteramos de que se dedicaban estos dos a hacer graffiti, a tener malas conductas, a tener antecedentes de este tipo. Fueron expulsados de la escuela y aquí no acaba la pesadilla para Omar porque sigue durmiendo armado por el miedo de encontrárselo en la calle o de que en la noche vaya y cumpla su amenaza de agredirlo a él o a su familia. Por favor,
padres. Todos tenemos una tarea importante. Si detectamos en nuestros niños algunas conductas raras, antes de sentarlos en el banquillo de los acusados y juzgarlos por flojos y por burros, exploremos un poquito en ellos, generemos esa confianza. Porque muchas veces, lejos de ayudarlos o de corregirlos o de disciplinarlos, lo que les generamos es más miedo del que están viviendo. El bullying es una realidad. El bullying está en todas las primarias. Y eso que de repente es motivo de burla, para otros es una verdadera pesadilla diaria. Matutino Máxima, regreso.